además de la tragedia que afecta el país y la incertidumbre que produce eso, nosotros y nuestra familia estamos de luto. Ayer falleció de manera repentina un primo querido, médico, anestesiólogo, bien conocido, el doctor Juan Carlos Jacín Rodríguez. El doctor Juan Carlos Jacín Rodríguez es médico, es anestesiólogo, entrenado en Brasil. Sus padres, Oscar Jacín, fallecido, fue hijo de Oscar Jacín Subero, Miriam, su madre, Miriam Rodríguez, sus hijos Juan Carlos, Jorge Guillermo, Jean Carlos, Javier Omar y Maite, y sus hermanos Oscar Augusto y Eric, abogados, sus primos, sobrinos y sus familiares. Pasamos por la pena de comunicar el sentido fallecimiento de nuestro Juan Carlos Jacín. Sus restos estarán siendo velados dentro de la situación que afecta San Pedro de Macorís en la funeraria San Pedro de Macorís, hoy lunes 19 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Falleció Juan Carlos Jacín, médico anestesiólogo. Bueno, en coincidencia con lo que nos está sucediendo en este momento, señores, en Japón, también del otro lado del mundo, también el clima deja sentir su intensidad. El tifón Nanmadol, pues, o sea, porque allá los huracanes son conocidos como tifones precisamente. Entonces, este tifón motivó lo que fueron la evacuación de 8 millones de personas. ¿Usted sabe lo que es una evacuación de 8 millones de personas? Tú hablabas de coincidencias ahorita de las mujeres que habían ocupado el poder. Y hay muchas coincidencias. Una es la que tú acabas de mencionar. En 1906, un tifón devastó Hong Kong. Y en la madrugada de hoy, otro tifón devastó ¿qué? No, Japón. Japón, las costas de Japón, algunas. frente a Hong Kong. Sí. Pero tenía una magnitud enorme, ¿verdad? Sí. Es una intensidad sin precedentes, imagínese. Sin precedentes. Sí, claro, es una cosa que fue del otro mundo. Una coincidencia. Sin embargo, por todas las previsiones que hay, a la cifra más reciente que hay, que solamente hubo 2 muertos, pero llevar a cabo una evacuación y se suspendieron el transporte, las comunicaciones. Decir que 300,000 hogares se quedaron sin electricidad en Japón es una tragedia nacional. Acuérdate que Japón es una nación que está preparada para ese tipo de eventos, tanto de terremotos como de tifones y ciclones. Esa es una coincidencia, pero también es una coincidencia que ayer, antes de pasar por Puerto Rico, Fiona devastó San Kitts y Nevis, 2 islas que hoy celebran su independencia. Que hoy conmemoran su independencia. Otra coincidencia. Tú decías que todas las mujeres que habían llegado, o muchas mujeres que han llegado al poder, generalmente llegan como en una forma de sucesión o de herencia. ¿Por los méritos del esposo expresidente o del esposo fallecido? Hay
Cristina Fernández, viuda de Néstor Kirchner. de Néstor Kirchner. Violeta Chamorro, Viuda viuda de él. de Chamorro, sí. Me dijiste que la Mireya Bachelet Moscoso. que la Bachelet es hija de un militar disidente de Pinochet. Violeta Chamorro, el periodista Sí. en Nicaragua. Y hay que hacer notar también que Isabelita Perón también. en el caso de Argentina, tú tienes un caso interesante que es el de la esposa de Perón, era Eva Perón, que no fue presidenta, pero esa ayudó mucho al sostenimiento del régimen peronista, porque fue muy positiva. Luego, en el retorno, cuando él sale un día como hoy de Argentina, no le gustó el clima de Venezuela porque Marco Pérez Jiménez ya estaba en una situación difícil. Él viene y se asila aquí con Isabelita, que se casa con ella y luego es la presidenta de Argentina, también por él, esa es otra persona. Hay también otras personas como la esposa del presidente de Nicaragua, que es la vicepresidenta. Sí, así mismo. Y también una situación que ocurrió en Guatemala, en un presidente que quiso que su mujer compitiera y se divorciaron. A ese Álvaro Colón. Fue Álvaro Colón. Entonces, esa historia de parejas y política nos afecta un chin también. Sí, Ahora, claro que sí. tenemos una novedad aquí interesante, ¿verdad? Así es que también Doctor, me llama la también, atención. hubo antes del tifón, o sea, casi coincidente con el tifón de Japón, hubo un terremoto en Taiwán. También, sí. Un terremoto que posiblemente activó momentáneamente lo que era una alerta de tsunami, pero que causó algunos daños. Sin embargo, no causó una muerte y 79 heridos, destrozando carreteras, pero no hubo alerta de tsunami. En las efemérides de hoy hay algo que tiene que ver con los boletines que da el COE. Dice que el país entero puede ser afectado y que en algunos casos, como el de Puerto Rico, una devastación. Entonces estoy leyendo y veo que hubo una devastación de Osorio, que hoy fue nombrado, un día como hoy, en el año 1601, en un interés de proteger la población. Osorio dispuso la movilidad de algunas poblaciones de Montecristi, de Puerto Plata, y se fueron y se ubicaron en lo que hoy es Monte Plata y Vallaguana, salvándole la vida a mucha gente que podían ser afectadas por un grupo de, tú dijiste, de piratas, ¿verdad? Sí, los piratas, los bucaneros se hicieron cargo de esa parte. Tú dijiste que fue el principio del abandono de una parte de la isla de parte de nosotros. Sí, porque por ahí se metían también los esclavos libertos y todas esas cosas que originó Haití. Bueno, eso fuera en el área donde... Ese era un caos que quieren institucionalizarlo ahora, pero eso no es así como lo quieren algunos. También hay dos efemérides que nos ponen a reflexionar, y es que en 1912 el secretario de Estado Philander Chase proclamó que su país debía asumir República Dominicana. Hace 110 años ya. 110 años hace hoy. Sí, pero en el 12, en el 16 materializan ese deseo y ocupan. Y hoy se conmemora
la desocupación en el 24. Pero es que yo estoy viendo en la efeméride que la desocupación fue por un acuerdo, o sea, no fue que ellos decidieron irse. Bueno, tampoco. no, lo que pasa es que no fue una guerra de independencia. Ajá. Pusieron de No había acuerdo, posibilidad. se pusieron de acuerdo para irse, porque no se peleó por ello. Y entonces, como gente civilizada que uno cree que son, hicieron eso. De manera que tú tienes ahí muchísimas efemérides que coinciden con situaciones que tenemos hoy y que nosotros también queremos decir que hoy está de cumpleaños Charlie Sánchez, nuestro sí. primer técnico, y hoy es un empresario del automovilismo eléctrico, pionero de eso. Promotor de la movilidad eléctrica, claro. Mi querido amigo José Aníbal Pichardo, y Alex Camejo, Alex, que Camejo, es diseñador gráfico, durante mucho tiempo aquí en la empresa. Miguel Calzada, Miguel que Calzada. va a tener mucho trabajo ahora con el tema del problema, porque el turístico no es turístico. Sí, ese es turístico, Bueno. sí, va a tener que estar viendo con eso. Y también la licenciada Rafaela Alburquerque, que fue presidenta de la Cámara de Diputados y que es petromacorizana, debe estar hoy ayudando a los macorizanos a recibir los efectos de Fiona. Esa es, adelante. Doctor, nuestro corresponsal en Nueva York, Wilfredo de los Santos, Wilfredo está muy activo, doctor, nos muestra desde su medio de transporte y de trabajo cómo están las calles en el perímetro de la ONU, porque hoy se inicia el periodo de Asamblea General. Se prevé precisamente, bueno, ahí vemos todo lo que es la parte cercada por la policía y las patrullas, restringiendo lo que es el acceso al perímetro donde está la sede de la Organización de Naciones Unidas. Va a ser un evento en el cual muchos mandatarios, algunos van a debutar, como Gustavo Petro, de primera vez que va a hacer su discurso ante la ONU, y vemos precisamente las barricadas que se han puesto en torno a las calles anexas al edificio de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Tú sabes que no he conseguido el acuerdo que tiene firmado el gobierno de los Estados Unidos y la ciudad de Nueva York para respetar el acuerdo que hay, para independientemente de las relaciones que existen entre ese país y cualquier nación que no tenga unas buenas relaciones con Estados Unidos, tienen que permitir el desembarco, el hospedaje y la asistencia, facilitarla a las Naciones Unidas. Sí. Fidel Castro, por ejemplo, estando en guerra con Estados Unidos, fue a las Naciones Unidas. Y Arafat estuvo allá también. O sea, siempre todos los presidentes tienen derecho a ir allá, sean amigos o enemigos. Chávez estuvo allá precisamente. Y no solo Ahí fue que dijo que olía a azufre y todo eso. Pero es así. Uno tiene que entender a veces cómo funcionan las cosas en Estados Unidos. Bueno, pero nos llama la atención. Sigue siendo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Hay que recordar que su cargo anterior era el alto comisionado para los refugiados. Si en sus manos está dirigir la agenda, es un asunto que no nos conviene mucho. ¿Por qué? No, porque si hay una persona que vive abogando porque se le dé refugio a gente que se han afectado por conflictos, cosas así, ¿qué es lo que tenemos al lado de nosotros? Un asunto de que amerita, que si no es pretexto para o despierta el interés en una intervención inmediata de otros países para normalizar la situación, lo que provoca es que una resolución que se pida que aceptemos refugiados. Eso es lo que sucede. Mira, hay dos narraciones que hoy aparecen en las redes. Una participación
que el doctor Palacio logró una presencial y otra vía telefónica de dos dominicanos que no tienen nada que ver con el calificativo de nacionalistas de hojalata, sino que se vistieron de imparcialidad y hablaron del tema haitiano. Pero, desgraciadamente, no pudieron evitar contar la verdad. El director del Archivo General de la Nación, una persona... Roberto Casá. Roberto Casá. Una persona que nadie lo puede tildar de nada, no solamente como intelectual, sino como dominicano que ha sido de una conducta intachable y que ha estado siempre del lado correcto. También estuvo José Joaquín Puello. Roberto Casá fijó lo que debe de ser una posición y dice: hasta que ese país no acepte que somos dos naciones, habrá problemas, porque hay una de esas dos naciones que no aceptan esa situación. Eso. Se limitó a eso. Y José Joaquín Puello narró un encuentro de una visita que él hiciera cuando era presidente del Comité Olímpico con el presidente de Haití. En ese momento creo que era Preval. Cuando se presentan, Preval le pregunta: ¿cómo es que usted se llama? Dice: yo soy José Joaquín Puello. Dice: ¿y usted es familia de José Joaquín Puello, el que dirigió la batalla de la Estrelleta? Dice: sí, yo soy descendiente de él. Dice: pues mire, ese es un criminal y yo le voy a pedir que salga de Haití. Y lo votó. Sí. Votó a José Joaquín de Haití. Oh, sí, pero nosotros no le decimos a ningún vecino haitiano que tengamos: oigan, tu bisabuelo mató a gente de aquí, o tu bisabuelo hizo tal o cual cosa. O sea, eso es parte de lo que usted dice, de que debe haber una reciprocidad y un reconocimiento de los hechos históricos y sus resultados. El problema es cuando eso se lo ponen en los libros de texto. A los pocos haitianos que leen libros de texto. Y por eso es que son los intelectuales los que piensan así. Pero es una realidad que no se va a poder cambiar, porque ellos creen en que esta es una isla que le pertenece y que nosotros somos unos intrusos. Y de ahí no lo saca nadie. Bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, volvemos en un momento.